Vamos a empezar esta clase que hablará de electromagnetismo. Magnetismo generado por una corriente eléctrica en un conductor. Cuando una corriente eléctrica circula por un conductor, se genera un campo magnético alrededor de este. Este fenómeno fue descubierto en 1820 por Hans Christian Ørsted, quien observó que la aguja de una brújula cercana se desviaba al pasar corriente por un cable. Concluyó así que una corriente eléctrica crea un campo magnético a su alrededor, demostrando por primera vez la relación entre electricidad y magnetismo. En otras palabras, al conducir la electricidad por un hilo, aparece un campo magnético circundante, directamente proporcional a la intensidad de la corriente que lo atraviesa. Si en lugar de un conductor recto utilizamos una bobina, un alambre enrollado en forma de espira o hélice, los campos magnéticos de cada vuelta se suman, produciendo un campo magnético similar al de un imán de barra. A este dispositivo se le conoce como electroimán. Un electroimán consiste en una bobina generalmente enrollada alrededor de un núcleo de hierro. Al circular corriente continua por la bobina, el núcleo se imanta fuertemente. El electroimán tiene polo norte y polo sur, y su fuerza magnética se puede controlar variando la corriente o el número de espiras. El descubrimiento inverso al de Ørsted lo hizo Faraday en 1831, que encontró que un campo magnético variable puede generar o inducir una corriente eléctrica en un conductor. Faraday se basó en los hallazgos previos de Ørsted, quien mostró que la corriente produce magnetismo, y lo invirtió. Buscó producir corriente mediante el magnetismo. Para ello, realizó experimentos moviendo imanes cerca de espiras de alambre y viceversa. La inducción electromagnética es el proceso por el cual una variación en el campo magnético a través de un circuito genera en este una fuerza electromotriz o voltaje, y, si el circuito está cerrado, una corriente eléctrica. Un experimento clásico de Faraday consiste en mover un imán de barra dentro o en las proximidades de una bobina de alambre conectada a un galvanómetro, es decir, un medidor sensible de corriente. Mientras el imán está quieto, la aguja del medidor no se mueve, pero al mover el imán hacia adentro o hacia afuera de la bobina, la aguja se desvía momentáneamente, indicando que una corriente eléctrica es inducida en la bobina. Lo mismo ocurre si movemos la bobina alrededor de un imán fijo. Solo el movimiento relativo o cualquier cambio en el campo genera la corriente. Esto demuestra que es el cambio en el flujo magnético lo que induce la electricidad. El flujo magnético se define como la cantidad de campo magnético que atraviesa una superficie, por ejemplo, las espiras de una bobina. Cambiar el flujo, ya sea variando el campo, moviendo la bobina o alterando el área efectiva, induce una fuerza electromotriz en el circuito. Faraday formalizó estos hallazgos en la ley de Faraday de inducción electromagnética y establece que el voltaje inducido en un circuito es proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético a través de él. Si acercamos un imán a una espira, la corriente inducida en la espira genera a su vez un campo magnético que se opone al acercamiento del imán, lo repele. Si alejamos el imán, la corriente inducida
intentará atraerlo. Esta es la ley de Lenz, descubierta en 1834, que describe la dirección de las corrientes inducidas. La inducción electromagnética es la base de la generación de la electricidad en centrales eléctricas y multitud de tecnologías. Cuando hacemos girar una bobina, en presencia de un campo magnético o un imán alrededor de una bobina, se produce un voltaje inducido. Así funcionan los generadores o dinamos, convirtiendo movimiento mecánico en electricidad. Del mismo modo, pero a la inversa, motores eléctricos utilizan corriente para producir movimiento mediante campos magnéticos. Gracias a la inducción, es posible la existencia de transformadores, motores, generadores e incluso dispositivos modernos como cargadores inalámbricos y cocinas de inducción. Corriente alterna, corriente continua y su alteración en campos magnéticos. Es importante distinguir entre corriente continua y corriente alterna, ya que interactúan de forma diferente en los campos magnéticos. La corriente continua es un flujo de cargas eléctricas en una sola dirección o polaridad, que no cambia en el tiempo. Por ejemplo, la corriente suministrada por una batería es continua. Siempre va del polo positivo al negativo del circuito. Si conectamos una batería a una bobina, obtendremos un campo magnético estable en el tiempo, como el electroimán mencionado. Ese campo magnético estático puede ejercer fuerzas constantes sobre objetos magnéticos, atraer un clip metálico, por ejemplo, pero al ser constante no inducirá corrientes en otros conductores cercanos una vez que el flujo se haya establecido. Solo en el instante de encender o apagar la corriente continua, cuando hay un campo transitorio de flujo, se genera una inducción momentánea. Por otro lado, la corriente alterna es aquella cuyo valor y dirección varían periódicamente en el tiempo. En la práctica, suele tener forma de onda sinusoidal, que oscila varias veces por segundo, que es la frecuencia medida en hercios. La corriente de los enchufes domésticos, por ejemplo, es alterna sinusoidal, en Europa 50 hercios. En una corriente alterna, los electrones van y vienen invirtiendo su dirección constantemente. Esto significa que el campo magnético generado por una corriente alterna está cambiando continuamente. Primero apunta en una dirección, luego se debilita e invierte el sentido opuesto, y así sucesivamente en cada ciclo. Debido a que el campo magnético de una corriente alterna varía sin cesar, sí puede inducir corrientes en otros circuitos cercanos de forma sostenida. Este es el principio de funcionamiento de los transformadores. Una bobina primaria con corriente alterna genera un campo magnético variable que atraviesa una bobina secundaria e induce en ella una tensión, por inducción electromagnética. Si en un cambio aplicamos corriente continua a un transformador, solo habría inducción mientras se conecta o desconecta la corriente. Una vez establecida la corriente continua, el campo magnético deja de cambiar y no induce nada en el secundario. Por ello, los transformadores solo funcionan con corriente alterna. De hecho, el transformador no puede utilizarse con corriente continua. En resumen, la corriente alterna tiene la ventaja de poder transferir energía
entre circuitos separados mediante campos magnéticos variables, lo que permite elevar o reducir voltajes en redes eléctricas, entre otras cosas, mientras que la corriente continua produce campos magnéticos estáticos que no sirven para inducir corrientes en otros circuitos cercanos.